Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que disfruten de estos relatos. Y si es por la noche cuando los escuchen mucho mejor. Sin más que decir, comencemos. Brujas. La señora Mariana trabajaba en los almacenes hacía más de 10 años. Estaba a cargo de la contabilidad, su turno terminaba a las 8 de la noche. En una ocasión pasó a dejar su portafolios de trabajo a gerencia. Cuando estando dentro del cuarto con otras dos compañeras, vieron entrar a un policía como loco y la cara desfigurada gritando que ahí afuera habían dos demonios. Lo invitaron a sentarse para que se calmara y contara lo sucedido. Pero era tanto su terror y la impresión que no podía hablar. En verdad estaba aterrado como no pudo hablar. Decidieron poner el video para ver lo que había sucedido. Esto fue lo que pasó. La cámara capta que desde los dos árboles bajan dos bolas de fuego arrastrándose como si fueran dos perros incendiándose. Cuando llegan al suelo, empiezan a erguirse y a apagarse. Quedan dos figuras femeninas, una mujer adulta y una niña, las cuales quedan cubiertas con una especie de aura negra. Excepto sus ojos, que parecen burbujas, como si los globos oculares estuvieran demasiado saltones. La figura más pequeña se desvanece ante la cámara desapareciendo en la atmósfera. Todavía se encuentra la mujer adulta afuera en el espacio del estacionamiento. De pronto, la mujer traspasa la puerta que es gruesa por ser de madera. Esta figura flota hasta donde está el policía. Se ve cuando este brinca el mostrador del módulo de seguridad para ir hacia donde estábamos. Mientras la figura oscura de ojos saltones voltea por casualidad hacia la cámara. Los deja pasmados de miedo al observar sus ojos saltones como burbujas. En ese instante la pantalla empieza a verse como cuando acaba la programación, como si fuera lluvia. Pasan en shock una hora, pensando que puede ser aquello que está afuera o tal vez quiera entrar donde ellos están. Tal vez brujas o entes malignos. Llaman al gerente, quien al llegar vio la grabación. Él a su vez llamó al gerente regional. Hasta después de una semana había caos. Lo que dijeron fue que no tenían explicación alguna y que no se contara a nadie. Quedó como un archivo confidencial. La señora Mariana muy pronto renunció a su trabajo. A pesar que nunca se volvió a ver nada en los vídeos, ella asegura que mientras estaba en su trabajo, se sentía observada. El policía pidió traslado de puesto. Aseguraba que una presencia lo acompañaba todas las noches en su turno. Aunque lo cambiaron, muy pronto debió ser dado de baja del servicio, ya que los superiores aseguran que se volvió loco. Siempre decía que las brujas lo perseguían y resultaba gritando de un momento a otro. Se chuparon a mi niña. Juana, tu hija se la están chupando una bruja, dijo mi tía Margo al revisar a mi muchachita. Ven a ver. Mira esa marca que tiene alrededor del ombligo. Me acerqué y vi unos puntitos rojos alrededor de su ombligo. ¿Y cómo usted sabe eso, tía? Cuando vivía en las paredes de Jaina agarraron a una bruja convertida en lechuza. Se estaba chupando a una de las hijas del quipero, la más chiquita. Atraparon a ese pájaro malo y lo amarraron en un tronco seco. Después lo prendieron fuego. Entonces, de entre las llamas se escucharon la voz de una mujer gritando: «Malditos, malditos. Los mataré a todos. Mire cómo se me engrifan los pelos mi sobrino, mire», me decía la hermana de mi madre mientras se frotaba el brazo para calmar el escalofrío. Yo nunca había creído en cosas como esta, pero, al ver la seriedad de mi tía y su piel erizada, comencé a dudar. Entonces le pregunté: ¿cómo podemos agarrar a la bruja que se está chupando a mi hija? Si tú quieres vamos para donde el viejo Lucilo el rezador. Él sabe mucho de misterios,
De seguro él nos ayudará. Dejamos a mi hija con mi mujer Marta y nos fuimos para la casa de viejo Lucilo. Su casa quedaba en la entrada de Barsequillo, después de la bomba nativa. Llegamos allá y mi tía me dijo que me quedara afuera, que iría a ver si él estaba ahí. Pasó al patio de la casa y desde allá me llamó. Seguí por aquel patio y llegué hasta donde estaba mi tía y Lucilo. El viejo que sabe de misterios se encontraba sentado en una mecedora con un escapulario de San Miguel, el arcángel, en la mano y con un gran túbano en la boca. Recitaba un rosario cuando llegamos a buscarlo. Al lado del señor, una lata de salsa agujereada humeando incienso y unos velones rojos con la foto de el divino niño acompañándolo en sus rezos. ¿Qué les trae por aquí?, preguntó extendiendo la mano a mi tía. Vea, señor Lucilo, la hija de mi sobrino se la está chupando una bruja y vinimos a que usted nos ayuda a agarrarla. ¿Y cómo sabes eso, Margo?, preguntó el rezador. La mamá de la niña me había dicho que desde hace días a la muchacha se le meten unas fiebres de repente y que en las noches llora mucho y que cuando va a verla siempre encuentra unas escamas en la cuna. Entonces, me puse a revisar la niña y le vi unos hoyitos alrededor del ombligo. Los punticos parecen como si fueran media lunas pequeñas. Preguntó Lucilo. Yo respondí que sí mientras me ponía más serio. Quiero que hoy vigilen a la niña en la madrugada y que pongan ajo en todas las esquinas de la casa. Está bien, respondí mientras me ponía de pie para estrechar su mano en señal de agradecimiento. Muchas gracias, dijo mi tía al pararse también. Salimos de aquella casa y nos paramos en un colmado. Allí compramos como 80 pesos de ajo y no los llevamos a mi hogar. Mi tía se quedó en mi casa como hasta las 4 de la tarde. Colocamos el ajo como nos había indicado Lucilo, en todas las esquinas de la casa. Luego, mi tía se fue a su casa y yo me quedé ahí pensativo, esperando la larga noche. Busqué un machete que tenía debajo de la cama y me lo llevé a la sala. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Marta al verme sentado con el colín en la mano. ¿Y por qué huele a ajo toda la casa? Hoy dormiré en la sala. Voy a vigilar a ver si la bruja va a venir a chuparse a la niña, dije un poco asustado. ¿Tú crees que sea verdad lo de la bruja, Juan? Yo la verdad no sé, pero, por si acaso. Pues yo dormiré con la niña hoy. Está bien. Yo estaré vigilando la noche entera. Ve a acostarte. La noche parecía tranquila. Ya eran como las 12 de la noche y no había pasado nada extraño. Me levanté del mueble y fui a ver a Marta y a la niña, y todo estaba bien. Me senté en el cuarto con ellos y me quedé ahí como hasta las 2 de la mañana. Y entonces, sentí unos pasos encima del zinc de mi casa. Me levanté de inmediato de la silla y fui a buscar mi machete a la sala. Seguía las pisadas que habían en el zinc y llegaron hasta la cocina. De repente, se escuchó una especie de pelea arriba del zinc. Yo me asusté y lancé un machetazo hacia el techo y dejaron el pataleo. Me quedé ahí, inmóvil, asustado, esperando alguna reacción de aquello que estaba ahí arriba. Entonces, los pasos volvieron a sonar encima del techo. Sentí que algo se lanzó hacia el patio. Abrí asustado la persiana de la cocina y vi al gato de la vecina del frente con un enorme ratón en su boca. Condenado gato, dije aliviado. El alma me volvió al cuerpo después de ese susto. Respiré profundo mientras hacía la señal de la cruz como me enseñaron en la catequesis. Volví al cuarto y levanté a mi esposa. Le dije que se fuera a la habitación, que yo dormiría con la niña. Ella se levantó borracha del sueño y se fue sin protestar. Ya eran como las 4 de la mañana y no aguantaba más el sueño, así que me dormí. Entre sueños escuchaba a la niña gritando, pero no me desperté. Tal vez, solo me lo estaba soñando. Al otro día, cuando desperté, al lado de la niña habían unas escamas pequeñas, como si fueran de algún pescado. Marta ya había hecho el desayuno, despertó temprano como siempre a verar el patio. Ayer dejaste la ventana de la cocina abierta.
me dijo al verme despertar. No, yo no abrí ninguna ventana anoche. Respondí con total seguridad. Me levanté de la silla en que dormí y fui a verificar la cocina. Marta, yo dejé una cabeza de ajo ayer en la esquina de la cocina. Ah. Esa fue la que encontré anoche. Yo lo quité del piso antes de acostarme. Pensé que se me había caído. Volví otra vez al cuarto de la niña angustiado y verifiqué a mi hija. Entonces vi que las marcas en su ombligo tenían pequeñas manchas de sangre. Me bañé de inmediato y me fui a la casa de mi tía para contarle lo que había pasado. Le dije todo tal y como pasó. Entonces, ella habló con su marido y le dijo que la dejará dormir en mi casa, que ya había averiguado otra forma de atrapar a la bruja. Él dijo que no había problema y nos fuimos para mi casa otra vez. Mi tía llevó una mata de sábila y con sus pencas hizo 3 cruces, una grande y 2 pequeñas. Me dijo que la clavara encima de la puerta de la casa, que así las cosas malas nunca entrarían en mi hogar. Después, se sentó a hablar con Marta. Mientras conversaban, mi mujer le dijo a mi tía que todas las mañanas, como a eso de las 6:30 de la mañana, veía a la vecina del frente barriendo su patio. Entonces mi tía comenzó a sospechar. Le pidió a Marta que se la enseñe aunque sea de lejos a la vieja y así lo hizo. Las dos se sentaron en la entrada de la casa, donde yo había colgado las 3 cruces, a mirar la casa de la vieja del frente. Casi 2 horas y nada. Hasta que por fin salió la condenada vieja. «Buenas tardes, vecina», gritó Marta con una falsa sonrisa. La vieja respondió el saludo con un ademán y volvió a entrar a su casa. Mi tía le dijo a mi esposa que buscara a la niña para ir a visitar a la señora. «Cuando estemos en la casa de la vieja esa, quiero que le des a cargar la niña», dijo mi tía Margo. «No, ¿y si la deja caer?», contestó mi mujer. «Tranquila, solo será un segundo. Es que quiero averiguar algo». «Está bien. Solo un ratico». Marta y mi tía se llevaron a mi hija para la casa de la vieja del frente. Mi mujer la llamó desde la acera hasta que salió. Hablaron un rato entre ellas. Veía a lo lejos como Marta le ofrecía cargar a la niña, pero la vieja ni siquiera extendía los brazos para intentarlo. Luego volvieron a la casa y mi tía al llegar me dijo: «Esa vieja es la que se está chupando a tu hija, Juan. Te lo apuesto». «¿Cómo lo sabe, tía?». «Las brujas nunca cargan a las criaturas que se están chupando. Y esa vieja, ni obligada, quería cargar a la tuya. Hoy la agarramos porque la agarramos», dijo mi tía mientras se golpeaba en el pecho. La noche llegó sin aviso y en la casa de aquella vieja pasaba algo extraño. Todo se encontraba a oscuras. Aquella anciana se acostó en su cama y de repente su piel empezó a estirarse. Entonces de su boca comenzó a salir una extraña criatura con una piel asquerosa y babosa, de color rojo oscuro. Se puso de pie sobre la cama y dejó la piel de aquella anciana como si fuera algún traje que tuviera puesto. Caminó hasta la puerta trasera de su casa y, en un instante, desapareció. Ya eran las 11 de la noche y el sueño rondaba por toda la casa. Mi tía había dejado debajo de la cuna de la niña una escoba y un puño de sal para protegerla de lo malo. Nos reunió, a mí y a Marta, y nos dijo: «Cualquier cosa extraña que sientan, levanten a los demás». Todos quedamos de acuerdo. Después, cada quien tomó su lugar para descansar. Yo fui el primero en dormirme, por la amanecida de ayer. Luego, mi mujer y por último mi tía. Entonces, al girar las agujas del reloj a la 1 de la mañana, se sintió algo extraño caminando alrededor de la casa. Nadie despertó. Aquella bruja había entrado al cuarto de la niña, donde yo dormía plácidamente en una silla. Se aplastó en una esquina de la habitación y de su cabeza sacó una especie de hilo transparente. Luego, le pegó aquel extraño hilo al ombligo de mi hija y comenzó a chuparse su sangre. La bebé empezó a llorar pero nadie despertaba. Yo la escuchaba entre sueños pero
mi cuerpo no reaccionaba. Entonces, por milagro de Dios, mi tía despertó. Escuchó los gritos de la niña y se levantó deprisa. Caminó hasta el cuarto de mi mujer y la levantó, tal y como habíamos acordado. Marta fue a la cocina a buscar el biberón de leche de la niña y al abrir la nevera un vaso de aluminio cayó rompiendo la armonía de la noche. Aquella bruja buscó esconderse detrás de la cuna y se paró sobre la escoba y el puño de sal que Margo había puesto. Mi tía acababa de entrar al cuarto de la niña y me despertó también. La ventana del cuarto estaba abierta y mi tía me susurró: yo creo que la bruja está aquí adentro. Fíjate bien en la ventana, hay unas escamas como la que siempre aparecen en la cuna de la niña. Yo agarré mi machete y lo empuñé mientras me ponía alerta. Llévele la niña a Marta. Le dije a mi tía. Sí, mijo. Respondió mientras sacaba a mi hija de su cuna. Yo iré a la casa de la vieja esa del frente. Las brujas mudan el cuero y si lo encuentro allá y lo lleno de ajo, ya no podrá usarlo más. Entonces, si llega el amanecer y no entra su piel se convertirá en un animal normal para siempre. Concluyó mi tía mientras salía del cuarto. Yo recorrí toda la casa y no encontré nada extraño. Mi tía se había ido a la casa de la vieja después de llevarse una caja de fósforos y varias cabezas de ajo. Intentó entrar por la puerta del frente de la casa de la señora pero estaba cerrada. Dio la vuelta y empujó la puerta de atrás y, efectivamente, estaba abierta. Entonces, entró. Todo estaba oscuro. Encendió un palo de fósforo iluminando el espacio. La pequeña casa estaba prácticamente vacía. Solo había una escoba de guano maltrecha y una cama. Mi tía se acercó a esa cama mientras se le apagaba el fósforo. Volvió a encender otro y vio con claridad lo que estaba encima del extraño lecho, la piel de la vieja. Entonces rellenó con ajo aquella piel y luego se marchó a toda prisa a avisarme. Es ella, dijo mi tía al llegar acalorada a mi casa. La vieja del frente es la bruja. ¿Y dónde estará metida? Pregunté al tener tanto tiempo buscándola sin encontrarla. Ya he revisado toda la casa. Ya yo sé dónde está, agregó mi tía mientras asentaba con la cabeza. Está detrás de la cuna de la niña, en donde dejé una escoba con un puño de sal. Ambos fuimos al cuarto de la niña y ahí, justamente en la escoba con el puño de sal, estaba esa cosa rara, sin piel y asquerosa. Sus ojos oscuros esquivaban los nuestros. En ese momento un gallo cantó anunciando la llegada del día. Los primeros rayos del sol entraron por aquella ventana que apareció abierta en el cuarto y entonces, aquel engendro del mal se comenzó a transformar en una culebra verde con negro, y se quedó ahí quieta. Yo la tomé fuertemente por la cabeza mientras mi tía buscaba un saco en la cocina. Mi esposa llegó al cuarto y vio la culebra, y ahí mismo, se le dispararon los nervios. Metí la culebra en el saco que trajo mi tía y nos fuimos para el patio. Allí le eché gasolina a una lata de aceite y metí el saco hasta que se empapó completamente. Luego, mi tía sacó la caja de fósforos que cargaba y prendió fuego a aquella culebra. De entre las llamas se escuchaba una voz de mujer diciendo: «Malditos, malditos. Los mataré a todos». La carreta sin bueyes. Cuenta la leyenda que una bruja vivía en un caserío del antiguo San José. Pueblo de carretas, gente sencilla y creyencera, la bruja estaba enamorada del más gallardo de los muchachos del pueblo. El muchacho, por su gran apego a su fe cristiana, no quería tener nada con ella, pero la bruja, valiéndose de artificios, lo logró conquistar y así vivir con él mucho tiempo, convirtiéndolo en un ser similar a ella. Como podrás imaginar, nadie estaba de acuerdo con esta unión, mucho menos el cura del pueblo, el cual en sus prédicas denunciaba el hecho cada domingo. Al pasar de los años, aquel muchacho, ya mayor, tuvo una enfermedad incurable y pidió a la bruja que si se moría,
le dieran los santos oficios en el templo del lugar. Al solicitarle al sacerdote la última petición de su amado, la bruja recibió la negativa debido al pecado arrastrado en su vida. La bruja dijo por las buenas o por las malas, y al morir su hombre, enyugó los bueyes a la carreta y puso la caja con el cuerpo muerto, cogió su escoba, su machete y se encaminó al templo. Los bueyes iban con gran rapidez, pero al llegar a la puerta, el sacerdote les dijo: en el nombre de Dios paren. Los animales hicieron caso, mas no la bruja, la cual blasfemaba contra lo sagrado. El sacerdote perdonó a los bueyes por haber hecho caso, y la bruja, la carreta y el muerto todavía vagan por el mundo. Y algunas noches se oyen las ruedas de la carreta pasando por las calles de los pueblos, arrastrada por la mano peluda del mismito diablo. El violín de la bruja. En 1923 había un pequeño pueblo, con un poco más de 130 habitantes. Entre ellos una anciana de extraña actitud y misteriosa personalidad, reservada, su cabellera era cana, y gracias a eso se ganó el apodo de bruja. No se sabía nada de ella, decían que fue una de las primeras en habitar el pueblo. Su casita era la más lejana, ubicada en las afueras del pueblo junto a un río, y todo el pueblo se inventaba un montón de rumores sobre ella, pero lo único que sabían es que ella tocaba el violín a las 9 p.m., siempre se escuchaba esa melodía melancólica que ponía los vellos de punta a los habitantes. Las madres jamás dejaban a sus hijos jugar cerca de su casa, ni los jóvenes iban a verla, y cada vez que la mujer tocaba el violín, todos entraban a dormir. Era algo así como una costumbre. Incluso sus padres decían que debían dormir a esa hora o la bruja se los comería. Una noche, antes de las 8 p.m., se escucharon gritos desgarradores. Resultaba que la casa de la bruja estaba en llamas, creían que era una vela que cayó al suelo. Todos veían cómo la anciana moría, y nadie fue a ayudarla, hasta que llegaron los policías, que solo encontraron sus restos. Y los enterraron en lo que quedaba del jardín de su casa. Después de todo, a nadie le importaba y dieron el caso por cerrado. Esa noche, todos estaban tranquilos, pese a lo sucedido, a punto de dormir. Un escalofrío colectivo recorrió el pueblo. A las 9:00 p.m. se escuchó el violín que tocaba esa mujer que se suponía estaba muerta, haciendo que todos entraran en pánico y se encerraran en sus casas. Los habitantes pensaban que la bruja había vuelto para atormentarlos a todos. Cuando el violín no sonaba, uno de los niños desaparecía. El primero fue el hijo del herrero. En 1928 ya no había niños, a excepción de uno, yo, el más joven. Ahora desaparecían los adultos. Los que quedábamos nos reunimos y fuimos a la casa de la bruja. Iban a llevarse los restos a otro lugar, pero el violín empezó a sonar. Y un espectro apareció frente a todos, tocando el violín. Yo no soy una bruja. Ustedes me convirtieron en esto, y ahora soy lo que ustedes decían. Quieren a sus hijos y familiares. Pues tómenlos. Entonces abrió la boca haciendo que salieran volando restos, ropas y sangre. Días después, le confesé a mi madre que fui yo quien mató a la bruja, pero mi madre me dijo que lo conservase como un secreto. Y así fueron desapareciendo todos. Solo quedó yo, y sé que la tortura que vivo ahora me la merezco, que ahora moriré. Ya que son más de las 9 y no he escuchado el violín. El paso de las brujas. Desde chicos nos advirtieron que aquel camino era un paso de brujas. En verdad le teníamos un terror absoluto y un respeto a ir por allí después que llegaba la noche, pero con los años y el tiempo uno deja de ser niño y creer en aquellas cosas. Ya éramos jóvenes, mis primos y yo llegamos a la conclusión que allí no había nada de terror. La verdad es que este camino llevaba directamente al gran cultivo de mandarinas. Allí estaba cubierto por árboles de mandarinas, las mismas que el abuelo decía que si comías muchas te podías envenenar, ya que a estas les faltaba muy poco para ser venenosas.
De niño creíamos todo aquello y comíamos pocas y las más pequeñas, pero ahora entendíamos que solo era por impedirnos comer en cantidad, ya que este era el sustento de toda la familia. Vender los frutos en el mercado, así que llegamos a la conclusión que aquel no era un paso de brujas. Éramos 3 primos, el mayor y yo estábamos decididos a ir al cultivo de mandarinas en la noche, pero el menor decía que no se quería encontrar una bruja por allí, así que solo fuimos el mayor y yo. Debo confesar que pasar por aquel camino en la noche me causaba un terror inexplicable. A pesar que ya me sentía un hombre, las rodillas me temblaban al cruzarlo, pero la verdad no vimos, ni escuchamos nada, nos convencimos que todo era un invento de los adultos, comimos mandarinas a más no poder, llevamos las que pudimos en los bolsillos. La siguiente noche volveríamos con bolsas o algo para llevar más, es como robar a tu familia, pero bueno, nos parecía algo divertido. Cuando llegamos al camino de nuevo, algo había cambiado en él, no puedo explicar qué, se veía más lúgubre y tenebroso. Debo confesar que mi primo y yo, a pesar de creernos adultos, nos tomamos de las manos como 2 niños pequeños. Él sentía esa misma sensación que yo, solo fue dar un paso dentro de los árboles que hacían el camino, para escuchar esa risa macabra, esa risa tan característica de las brujas. Solo habíamos dado unos 2 pasos dentro de aquel camino de árboles, así que quisimos devolvernos al cultivo, pero allí supimos que todo estaba perdido, no había lugar de regreso, todo a lo largo era camino, estábamos dentro del paso de las brujas, no sabíamos qué camino tomar. Si el de regreso o el para ir a casa, nos decidimos por este último, tomados de la mano corrimos por entre el camino, mientras encima de este se seguía escuchando la risa y un aletear como el vuelo de unas grandes aves, el viento de la noche se hizo helado. Mientras un olor a azufre y a tabaco cubría todo, el camino era corto, unos 200 metros, pero mi primo y yo corríamos y no podíamos salir, mirar atrás era lo mismo, el camino se veía infinito. ¿Qué podíamos hacer? Seguir corriendo como 2 almas a las que sigue el mismo diablo. En este caso las brujas, porque su risa y su aletear se seguía escuchando por encima de nuestras cabezas, corrimos toda la noche a mi entender porque, en un momento dado escuchamos el canto de un gallo, cuando notamos, no estábamos en el camino, estábamos a unos pocos pasos de la casa. Pero ya era el amanecer, habíamos corrido toda la noche, estábamos agotados, las mandarinas que llevábamos en los bolsillos estaban vueltas nada, fuimos a nuestros cuartos a dormir un poco. Pronto nos despertaron, debíamos ir a ayudar en la recolección de mandarinas. Algo extraño pasó aquella mañana, la abuela iba a mi lado hablando alegremente y digo extraño porque la abuela nunca iba por esos lados, me seguía los pasos, cuando llegué al camino de los árboles, sentí un escalofrío, un temor que me hizo parar en seco. Sabía que en realidad aquel camino escondía algo tenebroso, no eran cuentos de los abuelos, la abuela se quedó mirándome con una sonrisa picaresca, me dijo al oído, ¿qué le pasa mijo? Parece que hubieras visto una bruja, dicho esto se devolvió para la casa, cuando estaba a unos pasos. Soltó una risa suave, a pesar que esta no era como las risas de las brujas en la noche, yo podría asegurar que también en esa noche de espanto, escuché la risa de la abuela. Con sangre de brujos. Cuando era pequeña miré una bruja así como la gente las describe en películas o en imágenes, feas, desaliñadas y con grandes verrugas en su rostro. La señora que vi vestida de negro, era jorobada de nariz grande, chueca, muy picuda con un pañuelo en la cabeza. Esa vez yo iba a comprar un helado. En ese entonces vivía en Zaragoza y había un kiosquito donde los vendían. Cuando compré el helado me di la vuelta para regresar a casa, entonces vi a la mujer que me estaba mirando, sentí tanto miedo que se me heló la sangre. Yo vivía en la acera de enfrente y caminé lo más rápido que pude. Al verme caminar deprisa ella empezó a correr tras de mí, yo corría y corría pero ella a pesar que se veía muy anciana lo hacía más rápido que yo. En eso llegué a la entrada. Donde vivía era una vivienda, un lugar en el que antiguamente vivían guardias civiles y tenía pasadizos. Yo vivía en un segundo piso,
en el de abajo había una gestoría. Al llegar a las escaleras intentaba subirlas, también trataba de gritar o de emitir palabras para pedir auxilio, que la voz saliera de mi garganta, pero era inútil, no tenía voz, de mi boca no salía ningún sonido. No entendía por qué, pero de repente tampoco pude correr. Era como cuando estás en una pesadilla que un monstruo te persigue y por más que intentas moverte rápido no puedes, tus movimientos son muy lentos. No obstante, lo que yo estaba viviendo era demasiado real, incluso en ese momento ya iba arrastrándome por los escalones porque no tenía fuerzas en las piernas, tenía que agarrarme de algo para impulsarme. Veía que la señora seguía detrás de mí, y recordaba lo que decían de las brujas que se alimentan de los niños para estar siempre jóvenes, y me daba pánico. Esto es verdad, yo lo viví, lo juro por Dios, no lo estoy inventando. Cuando por fin llegué como pude hasta la puerta de la casa, igual con muchos trabajos, toqué la puerta y mi madre salió al escuchar mis toquidos, pero al asomarse no había nadie, más solo yo, pero me vio tan aterrada que no dudó de mí cuando se lo conté y por extraño que parezca en ese momento recuperé mis movimientos. Sé que era tan solo una niña, pero no lo aluciné, tampoco lo inventé porque además de eso me han sucedido otras cosas relacionadas con brujos o nahuales. Eso fue en una ocasión porque no trayendo para Carrefour, antiguamente Continente, ya que allí era donde trabajaba mi hermana y fui por ella para que no se viniera sola. Vivíamos en Sevilla en el Parque Alcosa, y había un camino muy desolado que daba hasta dicho parque. Cuando iba por ese camino en el parque vi un perro saliendo de entre unos arbustos, era como un pequinés marrón pequeño, y le miré su cara triste como es lo normal en esa raza pequeña, no es nada extraño en los pequinés. Pensé que posiblemente tendría sed y hambre ya que hacía mucha calor debido a que estábamos en pleno verano. Empezó a seguirme, entonces al ver que me iba siguiendo detuve mis pasos. No sabía por qué me perseguía, pero al mirarle de nuevo su cara ya no era la de un perro, ahora sus rasgos eran humanos muy similares a los de un hombre. Tenía cejas, nariz y su boca con dientes, pero de humano, su cara era la de una persona. Me pasó exactamente como cuando la bruja, con la diferencia que ahora tendría unos 15 años, ya era una adolescente. De pronto miré que se estaba haciendo grande, crecía cada vez más. Corrí muy asustada hacia Continente, que hoy es Carrefour. Al principio de esa calle había una cafetería y a duras penas llegué hasta ahí, porque tenía muchísimo miedo. El perro me seguía viendo a través de los cristales de la cafetería, pero parado en sus patas traseras pegando su rostro humano en los vidrios. Entonces al momento entré y le dije a la persona que atendía el lugar que sí, por favor me ayudaba porque alguien feo con cara de perro me estaba persiguiendo. El señor se puso alerta para ayudarme y hasta salió de la cafetería para amedrentar a quien me perseguía. Fuimos a donde le dije que lo miré y el animal ya no estaba, solo vimos unas enormes huellas bien marcadas de perro en la tierra húmeda del jardín. Ya no quise salir por miedo y ahí esperé a mi hermana que saliera de su trabajo para regresarnos juntas. Luego se lo comenté a mi abuela y me dijo que ella se encargaría de ese principiante de nahual para que no volviera a molestarme, y creo que sí lo hizo porque ya no lo volví a ver. Además alguien dijo que a las orillas del pueblo había aparecido degollado muerto un extraño animal, no se distinguía bien si era perro u otra cosa. Según mi familia, depende de brujos muy poderosos, sobre todo las mujeres, porque yo me di cuenta que hacían cosas inexplicables muy fuertes, además de lo que la gente decía de ellas. Por ejemplo, la hermana de mi abuela, a los maridos de sus amigas que les eran infieles amanecían desnudos en el campanario, así los ponía por medio de brujería y hacían misas con ellos colgados siendo como un castigo por infieles. Yo le creo totalmente a mi abuela. Siempre me decía cosas increíbles que sucedieron en nuestro pueblo y en la familia. Ella me contó que un día fue a una de esas misas y que encontraron un tesoro en una de las casas antiguas que estaban pegadas con la iglesia, pero no fue por casualidad. Un fantasma se les apareció y les dijo que el oro estaba entre las paredes viejas de adobe en esas casas. Cuando quitaron las paredes lo descubrieron, pero por la envidia de algunos pasaron cosas muy raras. Se les apareció un hombre detrás de una cortina y le pedían favores. A ese hombre también yo lo vi cuando era pequeña, de tan solo 7 años, en la cortina de mi salón en Zaragoza. Era alto, demasiado grande. Por encima de ella sobresalía un sombrero y un señor muy, muy alto con las piernas largas y un bastón.
a este señor lo llegué a ver varias veces. Se lo dije a mi abuela y me contó que era el mismo que ella vio. Cuando se le apareció le dijo, vete a la iglesia, tienes que rezar y pedir por mí, es lo que quiero. Pero debes estar totalmente sola, y el oro será tuyo. Sin embargo, ella por desconfianza o miedo se lo dijo a otras personas y por la avaricia se perdió el dinero. Mi abuela y su hermana, que era quien movía en el pueblo toda la brujería, se sentó en una banca de la iglesia. Iba mi abuela de acompañante y otra señora. De repente se escuchó en la iglesia una tremenda bofetada y la cara de la hermana de mi abuela dio 3 vueltas, no fue a 350 grados, sino algo así como que se veían 2 cabezas al mismo tiempo por moverse tan rápido de un lado a otro por el golpazo recibido, pero no vieron a nadie que lo hubiera hecho. Ese día así quedó la cosa, porque mi abuela nunca me quiso contar nada más sobre eso. Ya no supe qué más sucedió después, imagino que nada bueno. Pero sí, en mi casa ha habido casos extrañísimos. Mi hermana Silvia, que tiene 1 año menos que yo, se conectaba con Satán por medio de invocaciones. Cuando vivíamos en la casa cerca del Parque Alcosa, ella traía gente de toda Sevilla, adultos y jóvenes, hombres o mujeres. En ese entonces ella tendría 13 y yo 14 años, éramos muy jóvenes y le pagaban con dinero. Nuestros padres trabajaban todo el día y no sabían de las misas negras que ella hacía. Una vez hizo un ritual sola para invocar a Satanás en su habitación. Nosotros, al escuchar ruidos extraños, quisimos entrar pero no pudimos porque había un ropero enorme lleno con toda la ropa de mi hermano. Se había puesto solo adelante atorando la puerta para que no se pudiera abrir. Una niña que pesa 35 kilos no podría mover tal ropero sola. Sería absurdo pensar que ella lo había puesto. Tenía un gorrión que se llamaba Pichi, y cuando pudimos entrar vimos que estaba muerto, estrellado contra el espejo. Nunca supimos qué fue lo que realmente sucedió esa vez. Ya cuando nos mudamos de esa casa, según decían que debajo estaba enterrado un niño, y otras personas que los habían asesinado, mi madre pensaba que podía ser por eso y tenía miedo. Después nos mudamos a Pino Montano, pero mi hermana, como lleva estas cosas en la sangre, le encantaba todo esto sobre el esoterismo, brujería y lo paranormal, y no dejaba de hacer sus ritos a donde nos fuéramos a vivir. En donde vivíamos había un patio que compartíamos con los vecinos que vivían en la parte de arriba. Entonces ellos la denunciaron porque, según una de sus hijas gemelas que ya había muerto, se les aparecía todas las noches debido a los conjuros que hacía en la casa. Mi abuela me dijo que jamás intentara hacer lo que hace mi hermana y que no me iniciara en estos círculos, porque eso es malo, y podría desatar entes muy malignos. La bruja tras el muro. Cuando era niño viví el día más raro de mi vida. Todo comenzó en la mañana. Yo estaba en mi casa. La verdad, estaba bastante aburrido. Por suerte alguien tocó la puerta de mi casa. Era uno de mis amigos. Me dijo, vamos a jugar fútbol. Yo acepté. Mientras caminábamos le pregunté dónde jugaremos. Él me dijo, los demás están jugando enfrente de la casa de Doña María, una anciana con fama de bruja. Ella rara vez salía y enfrente de su casa había un muro que no permitía ver nada hacia adentro. Jugamos hasta que por accidente golpeé el balón y cayó al otro lado del muro. Las reglas eran sencillas: el que la bota la busca. Yo tenía miedo de entrar en ese lugar, pero mis amigos me presionaron y yo lo hice. Ellos me ayudaron a saltar y uno me esperaría sobre el muro para darme la mano y ayudarme a salir. Entré y mi primera impresión fue de alivio. Todo era normal. Las historias que contaban eran falsas. No era un jardín decorado con esqueletos ni nada. Todo lo contrario, era un lindo lugar. Busqué el balón por un buen rato, hasta que lo encontré sobre un cajón que tenía 3 marcas muy raras. Lo tomé y estaba a punto de irme. Pero escuché una voz que venía de la caja. «Sácame de aquí». La voz me era familiar. Era del hijo pequeño de una vecina. Abrí la caja y lo encontré atado. Al parecer había conseguido sacarse la mordaza. Lo desaté y salimos corriendo hacia el muro. Pero nadie me estaba esperando. El pequeño que rescaté estaba de espaldas a mí y comenzó a hablar cosas raras.
Me dijo que me daría protección contra los malos espíritus como recompensa por haberla sacado de su prisión. No paraba de hablar cosas en un idioma raro, hasta que se volteó a mirarme. Ya no era el niño al que salvé. Ahora era una mujer pequeña con 3 ojos en los cuales se reflejaba mi cara. Me agarró del brazo y sentí un dolor insoportable hasta que me desmayé. Escuché que alguien me hablaba, abrí los ojos y era mi madre. Yo estaba en mi casa. Creí que todo había sido un sueño, pero cuando miré mi brazo tenía las mismas 3 marcas que vi en el cajón. Días después doña María apareció muerta en su casa. Dicen que estaba de cabeza, con la garganta cortada. Sus ojos estaban dentro de su boca y en el suelo estaban grabados 3 raros símbolos, iguales a los que yo tengo en mi brazo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, no te olvides suscribirte, poner me gusta y compartir el video con tus amigos. Si deseas compartir tu relato, en la descripción del video te estaré dejando mi WhatsApp y también el enlace a la cuenta de Instagram. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.